Dele, Julio. Lo escuchamos. Señor, Dios, Dios bueno, Padre bueno, queremos que corazones para ayudarnos a comprender tu palabra. Que eh, nos des entendimiento a través del Espíritu Santo para que salgamos enriquecidos de este tema que vamos, es el sermón de la montaña, en que Jesús se paró frente a una multitud y predicó. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, señor, amén. Bueno, Amén. gracias, Julio. Bueno, antes de comenzar, quería decirle a todos los que están viendo la grabación que si quieren pueden participar, que me manden en los comentarios de YouTube un teléfono, un mail, y yo les envío la invitación. Bueno, muy bien, ahora sí. El tema de hoy es el famoso Sermón del Monte o las Bienaventuranzas, que están a partir de Mateo 5.1, en realidad a partir de Mateo 5.3, pero en Mateo 5.1 empieza la introducción, ¿no? Entonces, para comenzar, si ya lo tienen, Mateo 5.1, les pediría que lean, a ver, Juan Carlos lee el 1, Fernando el 2 y Julio el 3. Bueno, muy bien. Acá tiene un título que dice Una ley más perfecta. No, las bienaventuranzas, las bienaventuranzas. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Muy bien. Bueno, Capítulo 5:2. sí, Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. amén, amén. Bueno, en realidad la primera bienaventuranza es la que acaba de leer Julio, ¿no? Que está en Mateo 5.3. Y un poco el afán mío ahora es conversar con ustedes acerca de qué quiere decir ser pobre de espíritu, ¿no? Porque evidentemente, Yo no, no, sí, Julio, no creí que podía hablar. ¿cómo? Ah, ¿no No, habló? seguí. Te Bueno, había interrumpido. no, no hay problema, dígame. No, yo veo acá que se refiere a los humildes de espíritu, en el sentido de Claro, que eso vamos a buscar su espíritu no se gloría por sus obras, sino por su fe. exactamente. En ese aspecto lo veo. Claro, exactamente. Porque desde el punto de vista de la sociedad actual, la pregunta es quién quiere ser pobre, quién quiere llorar, ser pobre en espíritu. Pero nosotros como cristianos hemos renunciado a todo y queremos obedecerle, con tal de alcanzarlo. Y es Dios el que es nuestra riqueza, ¿no? Nos acostumbramos a depender si nos acostumbramos a depender de lo que tenemos, debemos saber que nos despojamos de todo para confiar en Él. O sea que nuestra confianza no está en nuestra sabiduría, en nuestro orgullo, sino en Él, ¿no? Ese es el tema fundamental de los pobres de espíritu, ¿no? Porque esta bienaventuranza termina con la promesa, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Es decir, que solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual son quienes se acercan humillados a Dios y son recibidos en su reino.
Juan Carlos, ¿podés leer de vuelta el 3? El 3 dice, felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Fíjense que evidentemente el espíritu del pobre no es precisamente una cosa que uno, al menos en esta sociedad exitista y triunfadora, a nadie le gusta tener, ¿no? Pero eso no, pero además quiero aclarar una cosa. Tampoco quiere decir que uno tenga el espíritu del pobre, que sea tímido o que sea una persona encerrada en sí mismo. No, lo que quiere decir es que en realidad es una persona que depende de Dios, que puede ser muy valiente y que puede enfrentar la vida, pero desde su confianza en Dios, que no es sencillo, No se pero escucha. el Señor con su Espíritu Santo nos fortalece para que podamos hacerlo. Por eso yo decía de entrada, este tema es un tema eh, que implica despojarse, ¿no? Despojarse. Despojarse del mundo. Sí, y de nuestros propios pensamientos mundanos también, porque muchas veces Claro, nuestros claro. pensamientos nos llevan a creer que lo que pasa en el mundo es lo correcto. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Eh, y entender la condición pecaminosa y reconocer la ruina espiritual no es algo sencillo, ¿eh? A veces es algo que a través de la vida Dios nos puede ir mostrando claramente, ¿no? Pero quienes se acercan humillados a Dios son recibidos en su reino. Ahí está el galardón que Él nos propone. Dios siempre nos da un galardón, ¿no? Y por eso tenemos que tener una plena confianza en Dios. Pero fíjense que no es simple, porque esa plena confianza en Dios implica muchas veces ir en contra de este mundo, ¿no? Ir en contra de los designios de este mundo, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Les puedo asegurar que es una lucha espiritual, por eso tenemos que agarrarnos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Usted qué opina, Fernando? Sí, o sea, creo que el Señor acá lo que dice en el versículo 2 tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Entonces lo que está diciendo, tengan alma de pobres, ¿sí? Actúen con alma de pobres, con Sí, alma. con alma y con necesidad de ser enseñados, ¿no? De escucharlo a Él, Claro, de buscar en Él la verdad, de buscar en Él la justicia. O sea, muchas veces no sabemos qué es el bien o qué es el mal, pero tenemos a Jesús para que en Jesús Él nos diga esto es el bien y esto es el mal. ¿Me explico lo que digo? ¿Sí? O sea, tenemos a Jesús. Eh, entonces, muy bien, muy bien. Vamos a leer, Juan Carlos, el número 4. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Yo lo he leído muchas veces esto, ¿no? Y realmente, a ver, a veces es hasta contradictorio. Uno dice llorar, eh, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué grado? ¿Cuándo dejo de llorar? ¿Por qué debo llorar? Pero evidentemente en los que lloran hay impotencia y hay agravios que nos producen ese dolor y ese deseo de llorar, ¿no? El caso más típico de una persona que llora es cuando se muere un familiar querido, ¿no? Uno muchas veces no puede evitar llorar, aunque no quiera, aunque se quiera hacer el duro, se muere la madre, se muere un hermano, se muere un amigo, y uno llora. Pero realmente es un llanto del corazón, de un dolor profundo del corazón. Pero acá dice felices, ¿no? Ahí viene la contradicción con el mundo, ¿no? Dice, pobre hombre, está llorando, mira cómo se fue. Y acá dice felices. Sí, Julio. Yo Dile. pienso que
acá se manifiesta en todo el Sermón del Monte el Padre bueno, porque las si uno las reduce a un niño, si nosotros fuéramos niños, le entenderíamos mejor. El que llora, el que está triste, el que está perseguido, el papá lo reta, digamos que uno lo pudiera reducir a esas cosas. Y lo que hace Dios es nos abraza en todos los aspectos y en todos los aspectos que nosotros sufrimos, persecución, eh, dolor en el alma, o tratamos de pacificar y separar a la gente, y toda esa cosa, está siempre el amor de Dios presente. Y no solo el amor de Dios, sino la misericordia de Dios. Él comprende más que ninguno, porque nos creó todos los sentimientos que nosotros tenemos, más ahora que Él se hizo hombre. Y Él comprende todo lo que nosotros era necesario que se hiciera hombre, para que comprendiera todo lo que nosotros, los seres humanos, sufrimos. Entonces, yo lo veo así, como un padre, un hermano, en este caso el hermano Jesús, que nos quiere contener en su interior para mimarnos un poco, para darnos amor, ponernos nosotros en el corazón de Él, adentro de Él. Y entonces se comprende mejor todo esto, todas estas bienaventuranzas. No hay que darle mucha vuelta. Es eso, el amor y la comprensión, el amor de Dios y la comprensión de nuestras debilidades. Y alguna que otra virtud que figura por ahí. Pero siempre con la compañía de Él y el consuelo de Él. Él nos va a consolar si nosotros estamos tristes. Y habla de la misericordia, habla de los pacificadores, todo lo que es incluso parecido a Él. Nos llama a ser una imagen de Él, del comportamiento de Él. Yo veo así, lo veo un Dios que nos abraza y nos dice todo eso desde el corazón, con el Claro, amor, que es fundamental el amor. Sin amor exacto. no tenemos amor, nada hacemos, no sirvió nada todo. Gracias, Julio. Así Este, eso. yo estoy de acuerdo en que justamente no se trata de no sufrir, sino de ser consolado y consolar a otros. Porque dice felices, porque según lo que yo entiendo es porque vamos a ver la gloria de Dios. Esta es la promesa. Detrás del dolor va a estar la gloria de Dios. Es una promesa, es algo que cada uno tiene que vivir en su corazón. No se puede transmitir tan dialécticamente. O sea, es una experiencia el consuelo de Dios. Una experiencia que tenemos que abrirnos y en el momento oportuno Dios la va a hacer. Por ahí no la hace cuando nosotros quisiéramos tampoco. Pero en el momento oportuno Dios nos va a consolar. Y yo creo que todos como cristianos, porque no me digan que no lloraron alguna vez en su vida, ¿no? Habrán visto el consuelo de Dios, ¿no? La gloria de Dios en el momento del sufrimiento y del dolor, ¿no? ¿No, Juan Carlos? Eh, el- el- lo que dice acá de que los que lloran van a ser consolados. Y esa es la promesa, ¿no? Exactamente. Es para que no nos encerremos en el llanto, no nos quedemos en el aspecto, digamos, Negativo del llanto. el aspecto negativo del llanto, sino que Tengamos el confianza. llanto, el llanto pareciera ser el paso necesario para esa felicidad,
así como en algún lugar de la Biblia dice, en el Antiguo Testamento dice que dio, caminó muchos kilómetros con el placer y no aprendió casi nada, y dio 2 pasos con el dolor y cuánta enseñanza recibió. O sea, ese dolor cómo lo hizo madurar, progresar, evolucionar, crecer en la fe. Y el dolor también a veces nos acerca a Dios. Entonces acá es como que ese llanto va a ser transformado, va a ser En la mano de Dios, exactamente. obviamente, sí, O sí, sea no, sí, que es sí, como una promesa de que Dios va a actuar, no nos va a dejar en el llanto, no nos va a dejar postrados, Él claro, nos va a levantar, no quedar postrados, ¿no? ¿No, sí. Fernando? Bueno, muy bien. Sí. Bueno, ahora sí, Fernando, lea el otro, el siguiente. El 5. Claro, Es el 5. el 5, sí. Felices los afligidos, porque serán consolados. Amén. Bueno, este es similar al otro, ¿no? Está marcado en el mismo contexto. Yo tengo felices los pacientes. A ver, No, bueno, ese es el 4. no No, me yo digas. tengo 5 felices los pacientes. Ah, yo tengo 4, felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Sí, Ah, lo tengo como 5 yo. Felices los afligidos, porque serán consolados. Sí, y voy a leer otra bienaventurados los que Biblia. lloran, ¿lo tiene, Fernando? ¿Cómo? Bienaventurados los que lloran, ¿lo tiene? Después, felices los que tienen hambre, No, no, los que lloran, ¿lo tiene? felices los pacientes. No, porque por ahí el que usted dice para usted es el de los que lloran. ¿Me El explico? 5 es felices los pacientes en dos Biblias distintas. Ah, La latinoamericana y la del pueblo de Dios. Bueno, yo lo estoy bueno, leyendo de. A ver. bueno, no importa. Bueno, sigamos, no hay Sí. problema. Bueno, entonces, eh, como decíamos antes, el Señor es nuestro consolador y no se trata de no sufrir, sino de ser consolados y consolar a otros. Ahora, felices los pacientes. Eh, Mi madre me decía, el paciente ha de ser si mucho quiere valer. Y ¿Cómo realmente, decía? mi madre me ¿Eh? decía, paciente ha de ser si mucho quiere valer. Claro, claro. Y realmente la paciencia es una condición muy cristiana, ¿no? Un pueblo muy paciente es el pueblo chino. Dicen que la paciencia china es proverbial, ¿no? Y fíjense cómo ha crecido el pueblo chino, ¿no? La paciencia, Sa- Santa Teresa decía, la paciencia todo lo alcanza. qué lindo. Bueno, entonces, bueno, pero justamente, ¿por qué? Porque Dios actúa cuando y Él quiere, no cuando queremos nosotros. Ese es el problema. Que muchas veces Claro, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿no? Pero gracias a claro. Dios, Él nos consuela y nos fortalece, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Ahora, el próximo, ¿cuál es? ¿Qué tienen ustedes? A ver. Los 6, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Y el de los Sí. mansos no está? ¿El de los mansos? Es de los mansos. No, no, ese sí, pero el de los mansos, felices los mansos, ¿no está? ¿No lo tenemos, Juan Carlos? A ver, a lo mejor lo tenemos como los que trabajan por la paz, Puede ser. o los de corazón limpio, No, o eso los tiene. compasivos, o los lo- compasivos. sí, a ver, bueno, a lo mejor no se me ocurre, ¿no? Cada uno tiene Este, una traducción distinta. Yo tengo ¿Usted cuál tiene, mi estimado?
eh, eh, El humilde no sería el manso. ¿Cómo? El humilde no es igual a manso. Eh, Más o menos. Mm, a ver, acá está. A ver. Acá está, yo Pasa lo que tengo así, el de los mansos. Ah, correcto. Acá está. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y después, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. no, bueno, acá tenemos pacientes, los pacientes. No, pacientes. Bueno, Bueno, ¿Qué pero más o número es? A menos ver, empecemos de ahí. es un sí, problema de términos. Bueno, pero estas virtudes de algún modo van todas asociadas, ¿no? El que es totalmente. paciente, es El número 5 compasivo, tiene manso corazón también. limpio, trabaja por la paz. Son todas Exactamente. virtudes de algún modo encadenadas, asociadas. Correcto. Bueno, ahora vamos a hablar de los mansos, ¿no? Ustedes lo tienen los pacientes, ¿no? Sí, Bien, el ser manso hoy día no es una virtud, por cómo se vive en este momento, la violencia, la velocidad, la gente que quiere respuestas ya, pero la sí, gente necesita paz, ¿no? Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y en otra parte de la palabra dice, la respuesta amable calma la ira. En todo momento la puede calmar. Ahora, ¿qué es ser manso? Ser manso es reconocer que el poder no es cuestión de usar la fuerza, sino de mantenerse firmes en verdad y amor. Ser manso es ser considerado y cuidadoso en el trato con los demás. Ser manso es reconocer el lugar propio como hijo de Dios, lleno de dignidad, pero no de orgullo. Miren qué interesante este tema del orgullo. Acá, yo no sé si ustedes están de acuerdo o no, digamos, sobre todo creo que habla del orgullo vanidoso, digamos, ¿no? O sea, del que se cree superior a los demás. Pero también hay un orgullo que es humilde, aunque parezca mentira. Es el de sentir que Dios, nada menos que Dios nos acompaña. Eso también genera un orgullo, pero no para sentirnos superiores a los demás, sino para confiar más en Él. No sé si me explico. O sea, acá, digamos, es como el hijo. Tiene un padre que lo cuida. El hijo está orgulloso de su padre. ¿Me explico? Y no es ese orgullo vanidad, es un orgullo, si se quiere, necesario, porque el hijo confía plenamente en su padre. Y entonces, digamos, precisamente vive como agrada a Dios y trata de ser manso, ¿no? Fíjense en que en esta época en que lamentablemente la sociedad ha abandonado a Dios, porque eso es uno de los problemas tremendos que tenemos, la mansedumbre ha perdido categoría, ¿no? Los chicos, yo no los veo muy mansos con los padres, precisamente no los veo mansos. Al contrario, a veces son más mansos los padres con los hijos que los hijos con los padres, ¿no? mm, Eh, porque si ser manso es ser considerado y cuidadoso en el trato con los demás, con más razón con nuestros padres. Ser manso es reconocer el lugar propio como hijo de Dios, lleno de dignidad, pero no de orgullo. Sobre todo el orgullo, digamos, vanidoso, ¿no? No sé si dignidad es lo mismo de lo que yo quiero decir, es un problema de palabras. La mansedumbre no es simplemente un rasgo personal que vemos en nosotros, y aumenta nuestro conocimiento propio. Y justamente es muy importante la mansedumbre, porque el hombre se aparta de Dios precisamente por su propio orgullo, ¿no? Cuando el orgullo del hombre por sí mismo dice, no, pero esto no puede ser, se cree sabio en su propia opinión, se aparta de Dios, ¿no?
La mansedumbre, por eso yo decía, este es un tema para brevar, después cada uno tendrá que buscar en el Espíritu Santo y en Dios. La mansedumbre nos ayuda a navegar nuestras relaciones con los demás. Aparece cuando interaccionamos con las personas de nuestro alrededor, cuando determinamos cómo tratar a los demás y cuando tenemos una comprensión clara de nuestra relación con Dios que nos ama y nos desafía a deshacernos de un falso, bueno, ahí lo aclara bien, de un falso sentido de orgullo. Puede haber un falso sentido y un verdadero sentido, ¿no? O sea, de un orgullo sano que nunca quiere imponer nada y que al contrario vive a los pies de Cristo. Bueno, hay una promesa de herencia para los mansos. En la lectura de ustedes sería para los pacientes, ¿no? Claro. Los líderes. Recibirán la tierra en herencia. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, me gustaría que lean el próximo. Creo que es ¿Cómo? el 6, creo, no sé. A ver. Después de los Yo, antes de pasar al siguiente, eh, yo dejaría planteado este tema de, habíamos hablado de los mansos o los pacientes, cómo son entre sí los integrantes de las distintas comunidades cristianas. Yo entiendo que donde hay paciencia y donde hay mansedumbre, es más fácil y es posible, digamos, mantener la unidad. totalmente, en eso estoy de acuerdo. En cambio, donde no hay mansedumbre, porque a veces ser manso con lo que me es grato, lo que me conviene, lo que me resulta Sí, ser manso deleitable, con los que me eso dicen es todo que fácil, sí, con los que me dicen claro. todo que sí, es fácil. Ahora, si alguien A me llega a ver, decir que no, lo aplasto como un mosquito. en la vida militar, por ejemplo, está claro que la obediencia, ¿cierto? Es un valor supremo de la vida militar, ¿no? Por eso, digamos, una expresión que se repiten los superiores y reclaman respuesta de los subordinados es subordinación y valor para defender la patria, subordinación. Subordinación significa cumplir las órdenes del superior. ¿Y qué órdenes cumplir? Bueno, todas las órdenes que hacen al servicio, pero en particular las que me son menos gratas. Y acá la humildad y la mansedumbre son muy importantes porque muchas veces, por amor a Dios, por amor al reino, por amor al fin que Dios nos pide, conservamos una obediencia, conservamos una mansedumbre, precisamente porque Dios nos las pidió. Jesús, en la antesala de la última cena, dice, Padre, que sean uno, como somos uno, yo en ti, tú en mí, que ellos sean uno en mí, para que el mundo crea, porque en verdad el escándalo que significamos los cristianos para el mundo es nuestras divisiones. Eso es escandaloso. No podemos estar divididos. Nuestro testimonio de amor se tiene que fundar principalmente en la unidad, en la unión. Si entre nosotros no nos comprendemos, si entre nosotros no nos amamos, no nos queremos, y en cuanto surgen disensos, enseguida nos vamos fraccionando y vamos haciendo nuevos grupos cristianos. Permanentemente se están creando nuevos grupos cristianos, permanentemente. Y uno diría, pero ¿hay necesidad de que se crean, de que aparezcan nuevos cristianos? Dios querrá que haya nuevos grupos cristianos. Cada año en el mundo surgen nuevos grupos cristianos. ¿Estará dentro del plan de Dios? O más bien, Dios querrá un pueblo suyo unido. El pueblo judío estuvo unido políticamente. Y fíjense que ahora también sigue unido, aún disperso, pero los judíos tienen como una especie de amalgama entre ellos. ¿No es cierto? Nosotros decimos, los judíos, está bien, reconocemos matices, no son todos, pero en general
le reconocemos una cierta unidad en la diversidad. No así entre los cristianos, hay aspectos de unión y aspectos de no. Pero bueno, la mansedumbre tiene que ver también con eso, en ser mansos entre nosotros por amor a Dios. Y precisamente, y sobrellevar aquello que no nos es tan grato. Los verdaderos santos en nuestra Iglesia Católica se comieron verdaderos sapos, terribles sapos, pero lo hicieron en honor a la unidad, porque creyeron que esa iglesia era la obra de una voluntad superior. Entonces no se sentían con derecho a fragmentarla, a imponer sus criterios a los demás. Más bien se sometían a la obediencia porque veían en la iglesia la huella de Dios, la mano de Dios, la fundación de Dios. Bueno, por eso la mansedumbre fundamentalmente también entre los cristianos, entre nosotros. Bueno, eso quería comentar. Está muy bien. Sí, Julio. Sí, Sí, vayamos a Mateo 11:29. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y Amén. hallaréis el descanso para vuestras almas, porque Amén. mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, que vuelve a repetir, o sea, esto es antes que de, pero vuelve a tiene que ser imagen de él, de Jesús. Porque Amén. todo lo que está ahí, todas las cosas que están ahí, Jesús fue perseguido, fue magnánimo, fue, si uno lee todos los, el Sermón del Monte, todo lo que le pasó a Jesús, si vamos al caso. Él es manso, es pobre de espíritu, este, eh, tuvo hambre y sed de Mateo, justicia. Lo condenaron injustamente. La mayor claro, injusticia la cometieron con él. sí, Si habrá sentido hambre de claro, justicia, Jesús. claro, pero Y fue perseguido, lleva, fue perseguido. llama, claro, él llama a ser como él, Amén. a que Porque nosotros recibirás seamos la imagen. tierra por heredad. Amén. ¿Pero por qué? Porque, ¿sabe por qué nos llama a ser como él? Porque el Padre nos tiene que ver a nosotros como él, para que entremos al reino de Dios, Lógico. que seamos pequeños Cristos, Una familia de muchos ¿me hijos entendés? semejantes a Jesús. Amén. La imagen del Cordero, el Cordero de Dios, el Cordero es un animal, digamos, paciente, manso. ¿eh? Amén. Claro, Y esa es la imagen de Cristo. Como un cordero lo llevan al matadero claro, en el momento de la pasión. Esa Amén. mansedumbre y sí. precisamente muy bien representada en el cordero. ¿eh? Muy bien. Bueno, muy bien. Ahora vamos al próximo. ¿Qué dice el próximo, Fernando? Felices los que tienen hambre y sed de justicia, Ay, porque serán saciados. Amén. Claro, acá yo tengo bienaventurados, pero es lo mismo. Felices y bienaventurados quiere Sí. decir lo mismo, ¿no? Bueno, justamente vos dijiste muy bien, Juan Carlos, que si alguien tuvo hambre y sed de justicia fue el Señor, ¿no? Él, él realmente, sin embargo, contrariamente a lo que uno podría creer, Dios dice felices, ¿no? Y con todo lo que padeció, ¿no? Pero sin embargo, dice felices. Eh, el tema es que, de nuevo, humanamente no se puede entender, pero es solamente por la misericordia de Dios en nosotros, ¿no? Porque dice, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Pero es la gracia, la misericordia de Dios.
Y si alguien comprendía claramente que eso era así, era Jesús. Él comprendía claramente, ¿no? Justamente, y fíjense que todo es coincidente con la relación con el orgullo, ¿no? Porque la mansedumbre, eh, y cuando determinamos cómo tratar a los demás, cuando tenemos la comprensión clara de nuestra relación con Dios, que nos ama, y nos desafía a deshacernos del falso sentido del orgullo. Todo apunta a un orgullo en nuestro propio pensamiento, ¿no? Y justamente los líderes de esta sociedad, ¿no?, tienen autoridad, pero la autoridad evidentemente se lo da Dios. Pero ¿qué pasa? La justicia es imperfecta, pero Dios dará a cada uno según su obra. Recibimos el consuelo y el reino de su justicia a la tierra y la tierra por heredad. O sea, es Dios. Esto se comprende realmente cuando pensamos que Dios nos va a llevar eternamente con él. David escribió: la ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio a los sencillos. Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. El temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y mucho más que el oro afinado, y dulce más que miel y que la que destina al panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Salmo 19, 7 al 11. Esto es una descripción muy bella, clara de algún hambriento y sediento de justicia, ¿no? Bueno, muy bien. Respecto de la justicia, acá hay una referencia a Isaías 5:1. Ajá, dale. Acá dice en Isaías, no, 51:1, Isaías 51:1, que si les parece Ahora sí. lo busco Léelo. porque está referido al tema de la justicia. Entonces, Isaías 51:1, dice así: 51. escúchenme ustedes Ah, que anhelan la justicia y que buscan a Yahvé. Vuelvan a su origen, miren la roca, la cantera de donde fueron sacados. Bueno, y luego sigue, ¿no? Es decir, vuelve a hablar los que anhelan la justicia, ¿no? Es decir, en todo tiempo siempre ha habido personas anhelando la justicia, porque en muchas ocasiones siempre nos podemos sentir víctimas de la injusticia, ¿eh? En el reparto de estaturas, que por ahí algunos nos sentimos muy altos, otros muy bajos, en el color de los ojos, en las virtudes, en las riquezas, en la consideración de los profesores, en la consideración de nuestros familiares, en la consideración de nosotros mismos, ¿no? Es decir, el anhelo de justicia está muy, muy presente en el alma, ¿no? Pareciera que una de las huellas del pecado original es precisamente ese, el de sentirnos víctimas de la injusticia. Amén. Bueno, voy a hacer un breve paréntesis y un Sí, comentario, pero antes quiero decir: con la misma vara que medís seré medido. Perdona para ser perdonado, y su misericordia nos alcanzó a Jesucristo y nos toca amar a todos. Después puedan leer Mateo 5, 44 y 45. Pero ahora quería comentarles en un pequeño aparte. El Evangelio de Mateo, el discurso de la montaña, va tras el inicio de la vida pública de Jesús. La montaña se considera el símbolo del nuevo Sinaí, en que Cristo ofrece su ley como nuevo Moisés. Yo creo que vos lo comentaste esto, Juan Carlos. El sí, sí. capítulo anterior,
habla de grandes masas que comenzaron a seguir a Jesús y a las cuales él dirigía sus enseñanzas. Bueno, en cambio este discurso lo dice Jesús a sus discípulos y a la comunidad naciente, a los que más tarde serían llamados cristianos. Jesús presenta el reino de los cielos, núcleo central de su predicación. Mateo 4, 23, 5, 19 y 20. Y dentro de la bienaventuranza representa su manifiesto programático, el mensaje de la salvación, una síntesis de toda buena nueva que es la revelación del amor salvífico de Dios. ¿Qué es la misericordia? ¿Quiénes son los misericordiosos? La frase comienza por la palabra bienaventurado, que significa feliz y afortunado. Y adquiere también el sentido de ser bendecido por Dios. En el texto, entre las 9 bienaventuranzas, estas se encuentran en el lugar central. Las bienaventuranzas no pretenden representar comportamientos que son objeto de premio, sino auténticas oportunidades para ser un poco más parecidos a Dios. En particular, los misericordiosos son aquellos que tienen el corazón lleno de amor a Él y a los hermanos. Un amor concreto, que se inclina hacia los últimos, los olvidados, los pobres, hacia quienes necesitan este amor desinteresado. De hecho, misericordia es un atributo de Dios. Jesús mismo es la misericordia. ¿Quiénes son los bienaventurados? Acá es necesario enfatizar que no se refiere a una característica natural que pueda tener el ser humano, ya que ni el mismo ser humano se atrevería a decir que es limpio de corazón. Así que entonces, ¿quiénes son los supremamente bendecidos? Los supremamente felices, los dignos de ser felicitados. No los que tienen mejor doctrina o conducta. Podemos decir negativamente que los bienaventurados no son los que tienen mejor doctrina o conducta. Desafortunadamente en la iglesia cristiana muchos han tomado posiciones extremas. Unos enfatizan demasiado la doctrina en la comprensión de la fe y se han limitado a esto como si en el último término la fe fuera una mera cuestión de intelecto o de comprensión. Al punto que para algunos ha sido suficiente recitar una confesión de fe como identificación de las doctrinas correctas, como identificación con el pueblo de Dios, como lo único suficiente para ser cristiano. Así algunos pueden tener un interés solo mecánico por la palabra de Dios y pueden pensar que con solo estudiar la Biblia todo marcha bien. Pero la fe no es cuestión tan solo de la cabeza, sino también del corazón. La educación por sí sola no puede cambiar el ser mismo de la persona. Se necesita del poder de Dios, que opere ese cambio interior para obedecer a la educación que él imparte. Por otro lado, están los que sobreenfatizan en la conducta ética o moral cristiana, al punto que para llegar a ser cristiano es necesario hacer tal o cual cosa, seguir tal o cual regla, y olvidan que es imposible para el hombre hacerse cristiano. Y se olvidan de este sermón del monte que nos enseña cómo llegar a ser cristiano. ¿Sí? Que no enseña cómo llegar a ser cristiano, sino qué y cómo son los cristianos. Y cómo viven los cristianos. Se necesita una adecuada comprensión de la doctrina. Se necesita un asentimiento sincero de la verdad bíblica. Pero en esto solo no radica ser cristiano. Se necesita una conducta adecuada acorde con el llamamiento de Dios. Pero ser cristiano tampoco es mera cuestión de la conducta, sino también del corazón. Esto nos lleva a la segunda respuesta a esta pregunta, acerca de quiénes son los bienaventurados de esta declaración. No los que tienen un corazón engañoso. Si el asunto es de corazón, no pueden ser bienaventurados los que tienen un corazón engañoso. El corazón en la Biblia habla del centro de la voluntad del ser y la voluntad del hombre, la fuente que posee todo lo demás. Mateo 15, 19. Se refiere a toda persona, sus afectos, su mente y su voluntad. Pero la Biblia declara que el corazón del hombre es engañoso y perfecto. Jeremías 17, 9 a 10. Por causa del pecado, el corazón del hombre está lleno de mentiras y de perversidad, sucio y mal. Quiere decir que los afectos, la mente y la voluntad del ser humano, por naturaleza,
¿Acaso el pecado está plagado de engaño y perversidad? El corazón del hombre no es limpio, por lo tanto el hombre no puede ser bienaventurado. Porque no hay quien se incline al bueno y que desea voluntariamente hacer bien, que ame la verdad, no es justo ni a uno. Entonces no son este tipo de gente los bienaventurados, sino los de limpio corazón. El Señor Jesús dice que son bienaventurados los de limpio corazón. Esto viene a la próxima temática, ¿no? Aquellos cuyos afectos, cuyos deseos son limpios. Aquellos cuyos pensamientos son rectos, sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquellos cuya voluntad está inclinada al bien, aquellos que pueden estar delante de la presencia de Dios. Salmo 24, 3 y 6, 3 al 6. Este me parece el salmo que dice el limpio de manos y de corazón puro, ¿no? ¿Y quiénes son estos? Los cristianos, los verdaderos cristianos. ¿Cuántos de esos habrá aquí escuchando esta palabra? Con temor y temblor podemos regocijarnos si hemos sido purificados por el Señor en nuestros corazones. ¿Qué significa ser limpio de corazón? La segunda enseñanza que debemos observar en este momento es qué significa ser limpio de corazón. ¿Qué significa ser recto de pensamiento, puro en los deseos y buenos en la voluntad? ¿Cómo podemos ver esto en la vida del hombre? Ser sencillos y rectos. Significa ser sencillos y rectos, sin dobleza. Implica una devoción firme a Dios, una vida plena bajo el temor de Dios. Salmo 82, 86, 11. ¿Teme realmente a Dios? ¿Realmente es un creyente piadoso que tiene en cuenta a Dios en cada acto de su vida, que sabe que está delante del Señor siempre? ¿Un motivo para cualquier cosa están dirigidos por el temor y la gloria de Dios? ¿Realmente temes hacer lo malo ante Dios? Esto es ser limpio de corazón. Ser purificados y sin mancha, pero también significa ser puro y sin mancha, no estar sucio, contaminado, manchado por el pecado. Y solo estos entrarán a la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 27. Y solo hay una forma de purificar y de manchar a aquellos que por naturaleza es engañoso e imperfecto. Y esta forma es por la sangre del Cordero de Dios. Apocalipsis 22, 14. Nadie puede tener un corazón puro y sin mancha menos que sea lavado en la sangre de Cristo. A menos que haya recibido limpieza de Dios, que haya tenido hambre y sed de justicia y que haya sido saciado por Dios. Solo el de corazón puro puede amar al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Ser como Cristo y vivir para la gloria de Dios. Para ser limpio de corazón, en última instancia, significa ser como Cristo. Primera Pedro 2, 21 al 24. Que no hizo pecado ni hubo engaño, supo que vino para hacer activamente la voluntad de Dios. Y digo activamente porque no vino como una víctima que se le impuso una carga, ¿sí? No como aquel que voluntariamente se despojó de sí mismo para venir a redimirnos según el consejo eterno de Dios. Cristo vino para dar gloria a Dios. Él es nuestro Salvador, pero también nuestro modelo, conforme al cual seremos formados todos los días. Así que, como es Cristo, así es el creyente como vive Cristo. Así vive el creyente. Como Cristo vivió para la gloria de Dios, el creyente activamente vive para la gloria de Dios. Como Cristo buscó al Padre en oración antes de hacer cualquier cosa, así el creyente decididamente busca la presencia de Dios. Puedes examinarte a la luz de lo que venimos diciendo hasta ahora y preguntarte si eres o no creyente de corazón limpio. ¿Por qué son bienaventurados los de limpio corazón? La tercera enseñanza corresponde a la razón de la bienaventuranza. Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, por ellos verán a Dios. Este es el proyecto más maravilloso y glorioso del creyente. Esta es la esperanza por la cual el creyente busca las cosas de arriba. Es la promesa que el creyente tiene y le hace purificarse a sí mismo por medio de Cristo y buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Primera de Juan 2, 2 y 3. Salmo 17, 15. ¿Cómo será esto? No lo sabemos a ciencia cierta, pero podemos decir que los de limpio corazón son bienaventurados. ¿Por qué verán a Dios aquí ahora? ¿Y quién es el creyente que no ha visto la voluntad del Señor, la bondad del Señor en la tierra de los vivientes? ¿Quién no ha visto su mano pródiga, coronándole de favores y misericordia, saciando de bien su boca
y aumentando fuerza como la luz. ¿Qué creyente será el que, una vez purificado y lavado por la sangre de Cristo, no disfruta de entrar por el camino nuevo y vivo a la misma presencia de Dios? ¿Qué redimido no puede decir que en la presencia de Dios hay plenitud, gozo y delicias a su diestra para siempre? ¿Quién ha sido el valiente que ha perseverado en la fe y se ha sostenido de una forma distinta que como viendo al invisible? El que ha sido limpiado, el que ahora tiene un corazón puro, ese ve a Dios en ese sentido en esta vida. ¿Por qué verán a Dios cuando Él venga? Porque es la segunda razón, el gozo supremo de los limpios corazón, de los de limpio corazón. Es que verán a Dios en la plenitud, cara a cara, cuando Él venga. Ahora vemos como por un espejo, pero entonces veremos claramente, dice Pablo. Y Juan en el Apocalipsis nos muestra que como oyentes, redimidos, disfrutaremos del gozo eterno de la presencia de Dios por la eternidad. Apocalipsis 14, 1 al 6, 21, 1 al 7. Este fue tu mayor anhelo. Esperas un Dios para ver al Señor. Tu Dios, ¿te estás preparando para ir al encuentro con tu Señor y Salvador? ¿Quieres disfrutar de su propio bien que solo disfrutan los cristianos? Necesitas estar limpio de corazón. Conclusión. Los cristianos son los únicos que pueden ser limpios de corazón. No por ellos mismos, sino porque son purificados. Limpios de toda mancha por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Solo los cristianos son mudados del corazón de carne, engañoso y perfecto, por un corazón nuevo que tiembla ante la palabra de Dios, que recibe un espíritu nuevo y recto para dirigir su vida. A la luz de lo visto hasta aquí la descripción de la pureza y limpieza necesaria para ser bienaventurados, para ver a Dios, ¿puede decir que eres bienaventurado? ¿Realmente te llama la atención, la esperanza de ver a Dios? Tu estilo de vida será la respuesta más elocuente de esta pregunta. Amén. Bueno, esto es un poco lo que viene ahora de bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios, ¿no? Esto es un poco el tema que viene ahora. Realmente es un tema muy profundo, ¿no? Porque en definitiva no cualquier cosa ver a Dios, no. No podemos siquiera imaginarlo, ¿no? La gloria de ver a Dios. Bueno, entonces, acá ahora viene, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, esa es otra importante bienaventuranza, ¿no? Importante bienaventuranza. Bueno, un segundito, ¿eh? Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la última bienaventuranza y los dos versículos que siguen están muy relacionados con esta verdad. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todo clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta verdad a veces ha sido mal entendida. Es muy importante entender que los bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia. Ocurre que un creyente sufre persecución porque es muy fanático de su testimonio, que falta sabiduría. La promesa no se aplica a esas personas. La palabra dice que debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El significado. Ser justo y hacer justicia es imitar a Jesús.
Los que se identifican con él, se parecen a él, sufrirán persecución. Una persona justa tiene que separarse de la injusticia de la correcta de este mundo y sufrir las consecuencias. Antes de morir en la cruz, Jesús explicó esta verdad en su discípulos. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordado de la palabra que yo soy, el siervo no es más Dios que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15, 18 al 20. El mundo odia al pueblo de Dios por ser diferente. Jesús era diferente de todos los demás. Un hombre perfecto, sin pecado, que siempre hablaba la verdad en amor. El mundo lo aborreció, Jesús dijo, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Aquí en la tierra, como extranjeros y peregrinos caminando en nuestro mundo celestial. No es posible para un creyente amar el mundo y el mundo no puede amarle a él. Los discípulos de Jesús fueron perseguidos. Todos menos el apóstol Juan murieron como mártires. La primera religión falsa fue fundada por Caín, una religión de esfuerzos propios, sin sacrificio, sin sangre, ni un cordero. Caín en la envidia, en su envidia, persiguió a su hermano que era justo y terminó matándolo. Por causa de la justicia, Daniel fue perseguido. En él había un espíritu superior y fue levantado a un lugar alto en el gobierno. Los sátrapas tenían envidia y lograron meter a Daniel en el foso del mismo. Dios lo guardó, fue liberado y prosperó más, porque fue hecho primer ministro del gobierno. A través de las edades, los cristianos han sufrido persecución. Muchos han sido encarcelados, muchos han enfrentado la muerte victoriosos. Esto ocurre también hoy. Hay países donde las persecuciones violentas sin misericordia. Porque a vosotros os he conseguido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Filipenses 1:21. Pero, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y no soportáis? Mas si haciendo algunos sufrís y no soportáis, esto ciertamente se ha aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2, 20, 21. Y a esto se refieren los dos últimos versículos del Sermón del Monte. Bueno, esto es lo que les traje por hoy. Si alguno quiere agregar algo, ya estamos en tiempo y forma. Y si no, damos gracias y nos volvemos a encontrar el jueves. No, está bien, está bien. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, Fernando, ¿por qué no cierra usted? Y ya, Bueno, muy bien, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos ha hablado Alejandro y para seguir repasando el libro y seguir leyendo el Sermón del Monte y cada uno de lo que hemos escuchado esta tarde. Señor, te pido que bendigas a Juan Carlos y sus actividades, a Alejandro y sus actividades, Julio y sus actividades, a Mirta y sus actividades, Mirta, la esposa de Alejandro y sus actividades, a mí y mis actividades, y a todos los que después escuchan este video, y derrama sobre todos nosotros todo tu amor y tu misericordia, y te pedimos fe. Aumenta también nuestra fe. Amén. amén, Señor. Gracias, Fernando. Señor, y ahora, como el domingo es el día de las elecciones, te ruego por mi querido país Argentina que podamos votar en paz y que elijamos un candidato que realmente traiga paz y prosperidad a esta tierra, no traiga conflictos. Realmente queremos un gobierno donde reine el amor, donde reine tu presencia y donde por fin podamos levantar la Argentina de las dificultades que se encuentran. Que todo sea para tu gloria, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
Y amén. Amén. Bueno, chicos, gracias, ¿eh? Chao Juan Carlos, chao Alejandro, chao Julio.